Tacha Gonterawit tuvo que despertarse a las 7, porque la secretaria de Tiger vendría a verlo temprano en la mañana, y por ende éste debía ayudarle a prepararse, lo que incluía una ducha con casi todo incluido y cambio de ropa. Y sumemos que Tiger debía ir hasta la mansión de los Chen para reunirse con su padre, aunque aún no se había recuperado. Como la mañana parecía ser entretenida, Tacha decidió poner manos a la obra y comenzó por lo primero, el baño. El hombrecito dispuso que Tiger se sentara en una silla frente al espejo del vestidor, mientras la mano pequeña sostenía la afeitadora y se ocupaba de la barba incipiente que se dejaba ver en la comisura de los labios superiores, algo descoloridos de su pie. Los ojos grandes de Tacha curosearon el rostro ante él. La piel facial visible deja ver un tono de piel desigual, quizá porque rara vez se cuida, aunque su descendencia china debe ser la causa de su piel tan blanca y de las pecas debajo de sus ojos. Oye, no se ve como un hombre elegante. Cuando miro bien, bien de cerquita, pensó Tacha para sí mismo mientras continuaba el escaneo visual de su dice que sexy pie. Cuanto más recta afile las cejas, más profundo es el contraste, pues a Tiger le encanta fruncir el ceño y con ello la parte inferior del ojo también. Cuida tu nariz. Cuando vuelve a ser una persona que no recuerda nada, habla mucho, actúa mareado sin motivo, hace lo que quiere. Si quiere besar, pues besa. Además de ser un pi viejo e irritado, pero también puede hacerse el chistoso y el gracioso. Tacha fingió no escuchar al susodicho, que intentaba provocarlo intencionalmente, pero debido a que la distancia entre ellos no era tanta, Tacha podía sentir cómo los ojos afilados se enfocaban en su boca. Si lo dejo, estoy seguro que me come, pensó espantado Tacha, al tiempo que escuchaba a Tiger preguntar sonriendo, aún mirando la boca de Tacha. ¿Dormiste bien anoche? No fue cómodo. La cama estaba apretada, dijo el menor, como si en la cama hubieran dormido de 10 personas. La primera noche durmiendo juntos fue realmente incómoda, al menos al principio. Eso creyó, pues Tacha se había quedado inmóvil, como si sobre un tronco descansara. No se atrevió a moverse. Aunque pensándolo bien, no sabe por qué cuando se despertó por la mañana, resulta que se había movido, como por arte de magia para esconderse en los hombros de al lado, mientras que la persona de al lado, el tipo que casi no vive para hacer cuento, no se puede decir lo mismo de él, pues él aún dormía en la misma posición y no se había movido para nada a su lado, hasta ese momento en el que va la historia, porque después, oye, gira para tocarle la nariz con la cabeza. Bueno, menos mal que el Tacha se había lavado el cabello, porque si no, de lo contrario, estaba seguro que cuando despertara escucharía a su pi quejándose de que huele mal. Te mueves y protestas demasiado dormido, Tacha, explicó Tiger. Bueno, no estoy acostumbrado a tener que acostarme con otras personas. Oye, pero si no te gusta, puedes irte a la habitación pequeña o simplemente deja que me vaya yo ahí. Ni pudo terminar de hablar. Simplemente quieres irte. ¿No te gusta mi cara? Entonces, ¿por qué vienes a hacer un sonido suave? Los ojos siempre están creciendo en otra dirección, tratando de ocultar su timidez, incluso si las mejillas están un poco calientes. A nadie le agradas, le dijo en voz alta, mientras en silencio se decía, mira que te crees cosas, y luego agregaba, es posible que Pi no recuerde a sí mismo, pero la verdad es tus hábitos, y no son los mejores, distan mucho de lo deseado. Todavía recuerdo cuando tuve que seguir a papá y a Gia para salir a trabajar. Sin embargo, la línea divisoria entre la gente de la alta sociedad es muy clara. Familia de funcionarios, descendientes reales, mientras el anciano y sus amigos se separan al otro lado, era un grupo de nuevos nietos millonarios que tenían un aura de gente mala esparcida por todos lados. Le gusta mirar a las personas con el rabillo en los ojos, desde 100 metros.
Todavía sé que Pi tiene una personalidad de villano. Independientemente del ángulo, Hye-ji es una persona muy desafortunada. ¿Por qué dices que tengo malos hábitos?, preguntó Tiger. Oye, más bien parece que tienes un problema social. ¿Qué?, casi gritó Tiger, mientras la imagen reflejaba otra vez el ceño fruncido, mirada molesta, dientes apretados hasta hinchar las mejillas, haciéndolos crujir. Exacto, eso es de lo que hablaba. He ahí las características del problema social. Obvio, padece de un comportamiento irritado y agresivo, agriado por todas partes, confirmó Tacha en su corazón, su teoría. No te muevas, ¿ok? Porque si no, a tu deteriorada condición se sumará el hecho de tener visiblemente una nariz rajada y una boca magullada, dijo Tacha sonriendo secretamente a la persona del problema social, que por el momento solo podía gruñir. Pero, hablando claro, era comprensible que Tiger se comportara de esa manera, de vez en vez, pues su familia era tan rica que no le importaba el asunto de la dignidad de la que se vanagloriaban los nobles. El anciano está en un punto, y es muy exagerado, en el que no necesita interesarse por nadie, y es que tienen concesionarios de automóviles en todo el país, al punto de que aunque a ti o a los nobles o al mismo rey no le agrades, la familia Chen tendrían que, de todas formas, convertirse en un cliente, convertirse en un amigo cercano a Kua Kirati, que es descendiente de un plebeyo del reinado anterior, hace que una persona sepa que incluso en la alta sociedad existe una división de clases. Algunos de los ancianos nobles tendrán mucho estatus, familia, rango y propiedades, pero ellos sentirán cierto recelo por aquellos otros descendientes de chinos, y pues la familia Chen era descendiente de una de esas familias de ultramar que se había establecido en Tailandia y sostenía una personalidad ruidosa, e incluso no hablaban tailandés con claridad, lo que llegaba a resultar más desagradable. Este problema y lo que la gente podía pensar en mal de la familia de Tiger o Tacha no le preocupaba. No le daba ni frío ni calor, ya que su padre no tenía interés de saber de dónde venía la familia Chen. Más bien lo único que le interesaba era el dinero de ello, mientras que Tacha sí recordaba que su amigo Kua siempre tenía que escuchar a otras personas hablar sobre la familia Wan de Jialian, por aquello de ser hijo de un subordinado del abuelo de Kua, un nuevo rico, como le llaman algunos. Aunque mirándolos bien de cerca y analizando ambos asuntos coincidentes, Jialian y Jiaji son muy diferentes en ese sentido, pues mientras Lian siempre intentó estar a la altura de Kua, a Tiger poco le preocupaba la gente o lo que hablaran de él. Le valía lo que el mundo y los nobles pensaran de él. De seguro, diría Tiger, no más le mencionaran el asunto. Está terminado, dijo Tacha, volviendo al asunto del baño y el vestir. Cuando terminó de afeitarlo, Tacha fijó su cabello y maquilló la cara. Antes del accidente, Pi se acababa de cortar el pelo, evitando que se alargara más de lo habitual, por lo que solo tuvo que rociar un poco de laca y ¡zas! El hombre frente a él volvió a ser el mismo Hye-ji de antes. La cara del mayor es muy adecuada cuando de poner rostro de persona sincera y franca se trata. Sí, déjenme y les explico. Pi tiene cejas oscuras que frunce muy bien, por lo que de plano le resulta súper fácil y sencillo expresarse, aunque la mayoría de las veces muestre su cara de persona agriada. Mientras Tacha analizaba los rasgos faciales de su prometido, casi ex esposo, la comisura de la boca se levantó para mantener las apariencias, como quien quiere ayudar a animar al mayor, como alguien que está dispuesto a tener una aventura todo el tiempo, y aunque los ojos son delgados, las inquietudes aparecen con regularidad. Tímido, frustrado, dispuesto a contar una historia, 3 cosas que puedes hacer siempre y cuando no sea Tiger. Sí, pues era poco probable que Chen muriera o fuera pisoteado hasta la muerte durante mucho tiempo. ¿Por qué sonríes? ¿Crees que soy guapo?, preguntó Hye-ji. Mira tú, cabeza calva,
dijo casi gruñendo Tacha, mientras pensaba, narcisista. Tacha, lo llamó Tiger con una dulce voz, hasta que los ojos redondos se movieron en forma de media luna. Secretamente Tacha piensa que la amnesia de su Pi también es buena, pues este nuevo, casi ex esposo es mucho más lindo que el viejo gruñón y ausente Tiger. Por favor, llévelo a casa de mi suegro. Ah, y aquí tiene su medicina. En el sobre dice cuándo debe tomarla. Por favor, cuídalo, explicó Tacha a la secretaria que había venido a reconocer a Tiger. Sí, con Tacha. La secretaria de Gia tomó la bolsa de medicinas, retrocedió y se paró frente al ascensor. El rostro de Gia-ji, que todavía estaba de pie, frunció el ceño frente a él. Cuando estuvo cerca, solo tuvo que levantar un poco la cabeza para mirarlo a los ojos. Tacha era más alto que sus hombros. «Sal primero», solicitó Tiger. «Sí», dijo Tacha, y al mismo tiempo la secretaria también habló. «Sí, señor». Tacha actuó sin pensar que su Pi se refería a él, pero fue la secretaria quien apresuradamente presionó el ascensor y se alejó, hasta que el mayor, que arqueó las cejas, consideró que había algo que no funcionaba bien. Al hacer una cara como esta, es como el anterior Pi. «Sí, ¿por qué?», preguntó Tiger, interesado en saber el porqué del sí de Tacha. «Bueno, es que pensé que te preferirías que te despidiera otra persona en mi lugar». «Calumnia todo el camino. ¿Te he despedido alguna vez?» «No, Gia nunca lo ha perseguido a ningún lado. Oye, despídete, es decir, no siempre he entendido que voy a tener problemas, porque no busca otro condominio u otro lugar para que él se quede, si no quiere vivir juntos». «Pues», comenzó a decir, y luego pensó, «no, pregúntale, no puedo responder de todos modos. Oye, no puedo recordar nada. Está bien. ¿Alguna vez me has acompañado o me has despedido a mí? Nunca». «No despedirme nunca significa que nunca vas conmigo a ningún lado». Debe ser algo con lo que ambos no están familiarizados. Tacha se sintió avergonzado por haberse puesto de pie para enviarlo. El mayor levantó la mano por un momento y luego se lo puso en la cabeza. Tocó ligeramente como el día en que se comprometieron. Su corazón latía tan fuerte que tuvo que bajar los ojos para mirar su propia mano, hasta que se alejó. Luego el mayor caminó, se dio la vuelta y le besó las mejillas. «Ah, oye, volveré rápido, espérame». Sus mejillas estaban suaves y calientes, pero asintió con la cabeza hacia su Pi, o mejor dicho, hacia el nuevo Pi, hasta que lo vio desaparecer en el ascensor. Acto seguido, rápidamente levantó ambas manos para frotarse las mejillas. No puede soportarlo en absoluto. La figura delgada, Tacha se arrugó en la puerta del ascensor y se dio la vuelta, y su timidez solo desapareció cuando volvió a entrar a su casa. Tacha no puede negar que su corazón volvió a tener la sensación de soledad. Cuando de regreso a su casa, asimiló que Tiger había vuelto a irse, aun cuando sabía que no era como antes, o al menos eso esperaba, al tiempo que se consoló pensando que siempre había sido así, pues en realidad su Pi era una persona realmente ocupada. En el primer año que se mudó, tiempo en el que suponía debían vivir juntos, Tacha acumulaba un sinfín de preguntas que quería hacerle, como por ejemplo, ¿dónde desapareció? ¿Quién está con quién? ¿Por qué no se fue a casa? Pero Tacha sabía, muy allá en el fondo del fondo, de más allá del fondo, que Gia no es un héroe de trama que tendría tiempo para pasar el rato con cualquier grupo de amigos, que como lo sabía, pues es muy simple. En más de una ocasión se convirtió en el acosador secreto alias el paparazzi invisible alias Sherlock Holmes y se escabulló como 500 veces para atrapar a Tiger con las manos en la masa, pero a menos que su Pi se las arreglara con un auto o el buró de la oficina, no lo cogió en nada. Siempre lo encontraba en la oficina de la sala de exposiciones, contestando el teléfono todo el santo día, o en reuniones, y en ocasiones se reunía con su suegro en la mansión.
Pensando en cómo despertó Gia, Tacha analizó que el hecho de que, aún sin recordar nada, Tiger dijera que en la sala de exposición donde vivían estaban todos los tesoros de la familia Chen, eso no había sido un error. En la sala de exposición, el anciano aceptaba clientes importantes que atendía él mismo. Entiéndase por clientes multimillonarios y celebridades, solo personas que tuvieran el dinero suficiente para comprar coches importados del extranjero. La familia Chen es el único distribuidor en Tailandia que tiene el poder de suministrar automóviles de lujo en todo el mundo, atendiendo a las necesidades del cliente. Incluso tienen contactos en la aduana y todos los impuestos están completos hasta que se entregue el automóvil al cliente. Ah, y también estaba ese punto que no podía recordar. Tacha, ¿y qué ocurrió cuando tenía 7 años? En ese aspecto, Tacha se preguntó, pero si me recordaba en aquel entonces, aunque yo no, ¿por qué nadie le dijo, ni su padre ni su suegro? ¿Por qué todos actuaron como si ambos nos conociéramos por primera vez en la fiesta de compromiso? Y además se dijo, con esta panorámica, ya sea la historia del matrimonio o la historia de que me conoció a la edad de 7 años, ¿dónde fue el punto de inflexión? ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué todos tienen que escondérmela? Tacha sabía de antemano que lo de estar comprometido con Gia Ji no era cosa sencilla. Por ello siempre estuvo preparado. Por una parte, a su padre le preocupaba mucho que la familia Chen no lo aceptara como su nuera, y hasta el cansancio le repetía que recordara que su padre tenía una empresa que mantener, por lo que buscar asociarse con los Chen era la ganga del siglo, y a ello súmenle que a cada rato escuchaba lo de la familia Wan Tirawit no terminará con la generación del padre. Todas esas presiones recayeron en los hombros de Tacha, pero el proceso de convertirse en nuera aceptada por la familia Chen no fue fácil. No, si vives en una familia religiosa de chinos, solo debe aprender a hacerte pasar por un niño lindo, un niño de esos de los que no habla, se sientan, se paran, se vuelven a sentar, que actúa meticulosamente como un elefante con patas traseras, por lo que el elefantito sigue al más grande sujetando su cola, de esos niños chinos que se quedaban en casa y obedecían a sus padres. Y se esconde obedientemente hasta que su futuro marido, como si saliera de un drama de época. Con todo eso no había dudas. Tacha se convertiría en el próximo protagonista de un dorama coreano. Con todo esto enseñado y debiendo aplicarlo, pues Tacha se quedó solo en casa y jamás preguntó, pues una buena nuera, según el estereotipo social, jamás preguntaba a dónde iba su esposo. Hasta ese día, Tacha todavía recuerda el primer día en que se mudó con su pi. La casa de Gia está en el último piso de la sala de exhibición de automóviles de lujo, todo decorado en un tono negro, de hormigón desnudo bien diseñado. Desde aquella vez, una criada de la mansión de la familia Chen vino para ayudar a organizar una comida. Pero una semana después, los dueños de la casa ya habían fallecido. Tiger jamás llegó a la cena. Gia llegó a casa casi a las 2 de la madrugada, cuando Tacha volvió a despertar de su pesadilla. Un encuentro nocturno en una casa con solo las luces tenues de Subnatural Rat fue tan incómodo que no sabía qué hacer. Pero el anciano fue a encender las luces hasta que toda la casa se iluminó. Tacha pensó que se enamoraría de Tiger esa noche, la noche del compromiso. Esa vez su pi se le acercó y le puso la mano en la cabeza, sin decir ni una sola palabra. Gia Ji simplemente frotó suavemente su cabeza y automáticamente el cuerpo tenso, producto de la pesadilla, se recuperó, como si se hubiera curado con el toque de una mano divina. Desde ese día, Tacha solo quería despertar y no estar solo en una casa tan espaciosa. Pero rara vez, desde ese día, Tiger se va a casa. Muchas veces Tacha se paró a mirar a la sala de exposición desde la ventana de cristal, con vista a ese lugar,
y lo veía irse, y allí él esperaba verlo regresar. Hubo momentos en los que a Tacha le parecía que Supí quería volver a casa, pero al final el anciano siempre tenía que irse. A Tacha ya no le importaba cuál fuera la razón por la que Supí saliera de casa. Simplemente lo atormentaba que lo dejaba solo en la casa. Incluso odiaba a la secretaria de Gia, pues siempre lo llamaba y entonces Gia allí volvía a irse a casa. A lo largo de su compromiso, Tacha trató de comprender cómo era siempre Tiger. Nadie nace malvado desde que abre los ojos para ver el mundo. La frialdad de Gia debía tener una razón comprensible. Tiger tuvo que heredar el negocio de su papá y con él el estatus de distribuidor número 1 de la familia Chen, y había que tener en cuenta que Tailandia se encontraba en la cima de la pirámide en el negocio automotriz. Controlar grandes empresas en todo el país no es fácil, y es que el negocio de Supí hasta tenía que ver con el hecho de coordinar tanto en el sector gubernamental, sector privado o extranjero, dónde y cómo se realizarían las carreras de Fórmula 1. Con todo eso implícito, la imagen mental que tenía Tiger de Hiaji era la de un pi que trabaja duro. Durante el primer año que se mudó con Tiger, Pa, el padre de Hiaji, simplemente le cedió un espacio para que lo continuara él. Eso fue como un periodo de transición en el que vio a Pa y a Hia trabajar juntos. Cuando su suegro venía a la sala de exposición, siempre Tacha era llamado para saludar y conversar un poco. Después, siempre Tiger y su padre irían a cenar ellos dos, y otras veces en la oficina de la sala de exposición, con un ático convertido en casa, se vería a Tiger administrar el trabajo. Tacha hasta cierto punto sentía empatía por Supí, pues nunca tuvo su propia vida, y Tacha llegó a entenderlo porque así también había sido su vida. Gia se vio obligado a afrontar todos los asuntos laborales y personales. Las condiciones de la familia Tirawit lo obligaron a tener un vínculo con él. Tacha, aunque nunca se aferró a Tacha, entendía que con todo lo que tenía que soportar y a tener Supí ya era más que suficiente. Pero dejar que el anciano viva su vida como desee es lo mismo que dañarse indirectamente a sí mismo, porque el amor no es recompensa de la bondad. Que Tacha pudiera entenderlo no hizo que Tiger lo comprendiera más, pero cuando eliges estar en una posición de autocomplacencia, debe ser así. El punto de inflexión que hizo que Tacha comenzara a pensar en algo que hacer por sí mismo probablemente fue cuando le regalaron a su hermano menor, el perro chihuahua Non, o K. En esa época Tacha era un estudiante de 20 años que vivía en la casa con un perro y tenía mucho tiempo libre para pensar en ello, en lo de hacer algo por sí mismo. En ese tiempo, Tacha tenía celos de Kua, el amigo que tenía una pasión por tocar la batería, hacer música e incluso se atrevió a tener un hogar secreto y no decírselo a nadie. Kua podría pensar que Tacha también tenía todo como él, pero no era así. Kua tenía todavía su propia vida a diferencia de él, Tacha, quien siempre había estado esperando a Hiaji. El mundo solitario de Tacha abrió un poco la puerta cuando vio un aviso de reclutamiento de instructor de taekwondo en una academia de artes marciales a poca distancia de la sala de exposición. El segundo título de cinturón negro que había ganado tiempo atrás era suficiente para socializar, ser el asistente del profesor, y otro título que lo hizo calificar fue su dominio del inglés. Los años en Inglaterra fueron útiles, al menos para el inglés. La mayoría de los estudiantes con los que trabajaría eran niños de escuelas internacionales. Desde entonces, Tacha incorporó un nuevo destino a su habitual hoja de ruta a la salida de la universidad. Al terminar la escuela, 4 días a la semana tenía que ir al gimnasio a enseñar de 6 a 7. La mayoría de los niños en edad escolar son pequeños de jardín de infancia y de educación primaria, por lo que la energía era inagotable. En cuanto al entrenador,
que se desempeñó como deportista de la selección nacional, pero no dominaba el idioma. Enseñar a los niños es más divertido que entrenar en serio. Además, cada uno de ellos es tan travieso como sostener un cangrejo en el cadén. Tacha consumía su tiempo en hablar con los niños, bromear con los niños o escuchar las historias de los niños hasta el punto en que se le olvidaba enseñarles. Despiste, sale de ese cuerpo que no te pertenece. Le gustaba el gimnasio y no quería perder este momento. Entonces, el estratagema de Tacha le dijo al ama de casa que tenían que ir a dar clases particulares de inglés a los estudiantes de secundaria que estaban haciendo el examen de ingreso a la universidad, y parecía como si ese asunto de las clases particulares no le preocupaba mucho a Hyi-ji. En cuanto a su padre, pues él solo había pedido que la familia Chen siguiera siendo la misma con los Conterawit, pero lo que no dijo es cómo pasaría su vida. Tacha, o entrenador, sonreía en su mundo. Era feliz entre risas y gateo, con los niños en el gimnasio. Él no es como Kua, que tiene que cambiarlo todo por Hia-Lian. Él no tiene por qué ser un hombre pulcro. No hay necesidad de mantener el linaje. No tiene que ser alguien digno de Tiger Chen, porque Hye-ji nunca quiso nada de él. Incluso lo dejó allí mismo en la casa, y el muy tonto se fue a otro lugar. Alguien que hace eso no puede querer. Cuando se convirtió en un nuevo Pi, la esperanza en el corazón de Tacha, que parecía haberse extinguido hace mucho tiempo, parece estar tratando de regresar, y aunque Tacha se da cuenta de que no es nada bueno, aun cuando su boca decía que no quería arrepentirse de su hermano mayor, aún así en secreto pensaba en lo que Kua le había dicho. Dijo que si esto era lo que había sucedido, lo de la amnesia y la ausencia de recuerdos, intenta comenzar de nuevo con Pi, con el Pi que lo ama. Los hechos que lo hicieron cambiar para que no se amaran se podrían resolver, pero temía que no fuera así, temiendo que cuando recuerde odiará aún más que él hubiera aprovechado la oportunidad para retenerlo, y entonces al final su Pi desaparecería de todos modos. Si es así, sería mejor eliminar primero esta ambigüedad. Por eso debía darse prisa en ir a Suiza, pero su Pi lo detuvo. Tiger insistió en que él nunca había roto. La gente solía ser alguien importante para alguien por primera vez, y luego con su primer amor, Gia ganó todo.